Hola, ¿qué tal? Soy Roberto Monclús. Bienvenido a una edición especial. Especial porque así lo ha dispuesto pues el Señor y un grupo de hombres y mujeres aquí en BTV 32 Televisión. Acontece que ustedes saben que el Tribunal Constitucional de la República Dominicana emitió la sentencia 0788/24. Y esa sentencia establece pues una serie de recomendaciones, pero que tienen que ver, giran esas recomendaciones sobre la eliminación de artículos en una ley puntual, la ley de regímenes electorales, ¿verdad? Pero que implica la propia Constitución de la República y un efecto dominó, si se quiere. Posterior a esa sentencia que habilita, ¿verdad?, si se quiere, las candidaturas independientes, entonces estaba pendiente que el tribunal, la Junta Central Electoral, pues elaborara un proyecto de ley, una especie de reglamento que normatizara, regularizara la participación del político independiente o de los candidatos independientes. El viernes pasado redactamos un comunicado de prensa anunciándole a la opinión pública, a toda la comunidad que sigue BTV 32, que sigue nuestras redes sociales, que íbamos a desarrollar hoy lunes 7 de abril del 2025 el primer debate de ideas. Yo tengo el favor de Dios y cuento con una legión de amigos. A la derecha, pues hemos invitado a un representante, es un licenciado en Derecho, un experto en temas políticos y electorales, que también forma parte del staff de Panorama Radio. Él milita en la Fuerza del Pueblo. Su nombre es, pues, Javier Ubiera. Tiene un cargo puntual ante la Junta Central Electoral, técnico electoral. Con él vamos a conversar sobre la sentencia, quiero conocer su opinión, queremos conocer su opinión, pero también del proyecto o borrador de ley que ha enviado, ha depositado en el Congreso Nacional, ¿quién? La Junta Central Electoral, para regular las candidaturas independientes. También hemos convocado a un habitué, a un amigo de este programa, que conocí pues hace varios años. Él es el presidente de la Fundación y también del Foro Cívico y Social. Él nos ha acompañado en varias jornadas para crear conciencia, concientizar a la opinión pública a través de esta plataforma. Estoy hablando del fraterno amigo, el doctor Isaías Ramos, que también junto a Javier nos ayudarán a conocer pues todo esto que tiene que ver con las candidaturas independientes. Le voy a ceder el turno a Javier para que salude a la audiencia y posteriormente pues al doctor Isaías Ramos. Javier. Gracias, un placer compartir contigo y con toda tu audiencia y con el doctor. Yo pensaba que yo también era amigo de este programa, pero está bien, eso me lo excluyó. Lo eres. Un placer compartir en esta tarde con un tema tan importante para la nación. Perfecto. Doctor Isaías, es su turno de saludar a la audiencia. No, muy buenas tardes, de verdad gratísimo poder compartir nuevamente con ustedes. Espero que este debate, más que ego, realmente, efectivamente, sea efectivo y que apoye al pueblo dominicano a conocer nuestra verdadera realidad. Perfecto. El criterio que vamos a utilizar para que sea dinámico y tenga el lenguaje de la televisión, en este primer bloque, luego de esta introducción, cada pues panelista, cada invitado va a fijar una posición, su opinión, o va a hacer un dibujo de la sentencia 0788/2024 emitida por el Tribunal el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Vamos a poner un cronómetro. Cuando se vence ese tiempo es muerte súbita. Javier, nos gustaría conocer tu opinión sobre la sentencia del Tribunal Constitucional. Tiene 7 minutos para eso. Gracias, Roberto. La sentencia 788/2024 del Tribunal Constitucional pues recoge el tema de las candidaturas independientes, producto de un recurso sometido por un conocido abogado y también que ya está inmerso en la política, Alberto Fiallo. Hay que decir que esta sentencia no crea las candidaturas independientes. Ya las candidaturas independientes estaban instituidas en nuestro marco electoral desde hace mucho tiempo y ya hemos tenido candidatos independientes, por ejemplo, a nivel de alcaldías. Por lo que hay que dejar esto claro, la ley de régimen electoral también establece actualmente las candidaturas independientes al respecto.
por lo que los ciudadanos antes de esta sentencia ya tenían la oportunidad de acceder a ser candidatos independientes a través de las organizaciones políticas. Lo que ha hecho la sentencia es que, digamos, ha regulado y a la vez flexibilizar el acceso a las candidaturas independientes. ¿Por qué lo ha flexibilizado? Bueno, porque elimina algunos de los requisitos que establecía la ley o la vía, un requisito de vía a través de los partidos para usted poder ser candidato independiente, y lo ha flexibilizado para que los ciudadanos puedan tener más acceso a estas candidaturas. Pero ha sido una sentencia exhortativa y que ha dejado a merced de su regulación por el Congreso de la República. Hay que decir que desde mi punto de vista y de muchos otros juristas ha habido un exceso en esta sentencia del Tribunal Constitucional, porque en su sentencia establece cómo debe de decir tácitamente los articulados de la Ley de Régimen Electoral en base a las candidaturas independientes, y esto ha sido asumido como una intromisión a los poderes del Estado, en este caso al del Congreso de la República, que es el que tiene la facultad de establecer los artículos de nuestras normas y de nuestros reglamentos tal cual establece la Constitución. Se ha dicho, perdona que te interrumpa, que el TC se extralimitó. ¿Qué tan cierto es? Claro, eso sale de voces como la que tú representas, Fuerza del Pueblo, partidos mayoritarios y constitucionalistas y neoconstitucionalistas que no están de acuerdo con esta sentencia. Y dentro de esos constitucionalistas y neoconstitucionalistas, pues son personas que no son parte de los partidos políticos. Por lo que hay que decir que la opinión ha sido también no solo desde los partidos políticos, sino también desde el Congreso de la República y desde los profesionales que juegan un rol técnico, más no político. A pesar de que tengo una militancia y juego un rol en un partido político, trataré de ser, como he sido en toda mi vida y en el desarrollo político, de ser objetivo con lo que desarrollemos hoy aquí y no tratarlo desde un punto político, desde el punto que me beneficia a mí. Trato de no hacerlo así para poder guardar la profesionalidad en todo lo que hago. Creo que sí, que hay una extralimitación del Tribunal Constitucional en este aspecto. Debió de haber declarado inconstitucional estos artículos, y también creo que debe haber consultado. La materia política es un tema muy delicado y no es un tema meramente legal, es también un tema táctico, es un tema logístico, y hay que tener en cuenta todo lo que significa la logística en materia electoral, y creo que el Tribunal Constitucional pues no lo tuvo en cuenta y ha emitido una sentencia que se extralimitó hasta sus poderes y que es imposible su aplicación. Extralimitarse, pero fueron los asambleístas del 2009, del 2009, que le dieron todas esas atribuciones y tiene su ley orgánica. ¿Por qué ahora, cuando se emite una sentencia a favor de la participación de candidatos independientes, juristas como tú, abogado, entiende que se ha extralimitado el TC? Porque le da un mandato expreso al Congreso de cómo debe de decir los artículos de una ley, a pesar de que luego, al fondo de su sentencia, dice que pues es una exhortación que le hace al Congreso y que deja abierto al Congreso la posibilidad de modificar la Constitución con el contenido que entienda. Digamos que es un tema para resguardarse de esa misma parte, pero es una sentencia que pues da un mandato directo al Congreso de la República de cómo debe de modificar ciertos artículos de la ley. Por eso hay una conclusión de muchos juristas y de muchos entes del país de que ha sido extralimitada. Perfecto. Si quisiera agregar algo más, yo te lo agradecería y la audiencia también. En el ámbito político, ¿qué representa el aval que le da esta sentencia, la 07-88/24, a los candidatos independientes? Como tú decías, es una figura que data desde hace bastante tiempo. Mi memoria dice que es desde el año 1926. Punto y coma. ¿Por qué no se ha hecho toda una tradición en el sistema político las candidaturas independientes, Javier? En primer lugar, porque no están constitucionalizados. Hay que decir que un punto importante es irse al derecho comparado al respecto a esto. Todos los países que tienen candidaturas independientes institucionalizados en su país están establecidos en la Constitución. Por ejemplo, México instituyó las candidaturas independientes y para hacerlo modificó su Constitución. En nuestro país las candidaturas independientes no están en la Constitución de la República como una vía
de poder acceder a los puestos de elección. Amén de que están derechos de ciudadanía como el de elegir y ser elegido, pero también hay un derecho de igualdad que se tiene que tener en cuenta los poderes del Estado al momento de emitir alguna sentencia o sus acciones. Y esta sentencia en su oportunidad creó, digamos que un desbalance o una desventaja entre los partidos políticos y los posibles candidatos independientes, porque los partidos políticos que sí están constitucionalizados y están establecidos en nuestra norma macro, la Constitución, como la vía para poder acceder a los puestos de elección, pues tenía claramente diversos requisitos para poder cumplir, más no los candidatos independientes, que sí ha sido lo que ha recogido la Junta Central Electoral en su proyecto que ha depositado ante el Congreso. Como abogado que eres, se me ocurre preguntarte, ya finalizado casi tu tiempo, Javier, ¿por qué entonces no recurrieron ustedes, los partidos mayoritarios, o un ciudadano común, o los adversos a la sentencia del TC? ¿Por qué no las recurrieron? Porque los partidos políticos no están contrarios a que existan candidatos independientes. Como ya dijimos al principio, están en la ley actual de régimen electoral y están en nuestro país desde hace mucho tiempo, a pesar de no tenerlo en la Constitución. Los partidos políticos no se cierran a que haya candidatos independientes y no ven a los candidatos independientes como un riesgo para los partidos políticos. Repito, ya existe. Ahora bien, lo que sí es un riesgo es que tengan una posibilidad de participar con un desbalance, con normas no claras y con pues normas flexibles que sí no la tienen los partidos políticos. Por eso los partidos políticos lo que abogan es por una regulación correcta y que esto no vaya a atomizar el desarrollo de las elecciones como si podía ser posible si no se aprueba un marco legal que regularice correctamente las candidaturas independientes. Por eso los partidos políticos no recurrieron ante el Tribunal Constitucional y por eso apoyan a que la Junta Central Electoral someta, como ya lo hizo, una iniciativa de ley para regular a las candidaturas independientes y que tengamos un marco legal que pueda darle un acceso a los ciudadanos a ser candidatos independientes, pero con una regulación correcta. Yo pensé que me ibas a decir porque las sentencias del TC no son recurribles, o sea, tienen un mandato, el término jurídico, no son apeladas, no son recurribles, pero yo esperaba que tú me dijeras pero eso. Con lo que establece la misma sentencia y con el poder que emana del pueblo dominicano en los legisladores, sí, los partidos políticos pudieron haber realizado una iniciativa legislativa con el contenido que entendiese, porque ese es el poder del legislador, y pudiera ir al Tribunal Constitucional luego y pudiera analizarse, pero los partidos pudieron haber tenido inclusive, y la tienen todavía, la oportunidad, si quieren, de eliminar los artículos de la ley que establece pues las candidaturas independientes, porque es un poder que tiene el Congreso de la República. Perfecto. Por eso no te establecía esa posibilidad. Porque no son revocables. Muchas gracias, Javier. Ahora le toca el turno al doctor Isaías Ramos. Él representa pues parte de la sociedad civil, él apoya pues la oportunidad que se le deben dar a los políticos independientes, a los candidatos independientes, pero él ha pedido a producción algo muy especial. Él quiere comenzar su exposición proyectando primero un artículo de la Ley General de Educación. Adelante, doctor. Mira, la verdad que yo me pongo a pensar y estoy aquí, digo, ¿y cuál es la causa de nosotros en pleno 2025 estar discutiendo de temas fundamentales, de derechos fundamentales que deberíamos de tener en esta Constitución del Estado Social y Democrático de Derecho que ellos mismos proclamaron? Entonces, hoy tú escuchas a los ciertos constitucionalistas como que tienen toda la verdad y que ellos son los únicos que pueden opinar sobre estos temas, y tú dices, pero ¿de qué ha valido tanta sangre derramada en nuestro país? ¿Para qué nos costó el año 1965? ¿Qué fue lo que nos dejó el mismo profesor Juan Bosch a nosotros sobre estos temas? ¿Sabes por qué yo quería que viéramos esto? Porque nosotros tenemos una constitución de un Estado social y democrático de derecho establecido del 2010, cosa que fue del propio gobierno del PLD en su momento, y especialmente el que representa al señor Javier Ubiere. Efectivamente, cuando tú ves que en su propia ley de educación, una ley de educación maravillosa, como la ley 6697, en su numeral 5, ¿verdad?, donde habla de los objetivos y los fines de
de educación en nuestro país, de formar a ciudadanos, y efectivamente tú pensar que se hizo todo lo contrario, que más bien que formaras a buenos ciudadanos en principios y en valores éticos y morales, básicamente lo que se encargaron fue de pagar para no matar, pervertir para no matar. Entonces, es lo que nosotros tenemos que entender, que en estas cosas también tenemos que desnudar nuestra realidad. Estamos hablando de una ley que tiene 28 años, la ley de 6697, y que esta ley todavía al día de hoy esté huérfana porque ningún político de esta clase política se ha interesado en absoluto para que esta sea una realidad en nuestro país, que esta ley se utilice para formar ciudadanos educados, participativos, que conozcan su constitución. Inclusive en todo esto también, te quería enseñar ahí el artículo 63, numeral 13 de nuestra constitución, donde habla de una obligatoriedad de enseñar nuestra constitución en las escuelas. ¿Tú piensas que nosotros estaríamos debatiendo hoy aquí si todos los ciudadanos conocieran sus deberes y sus derechos? Que cada dominicano conozca su constitución, pero no, se niegan rotundamente a que el pueblo dominicano conozca su constitución, porque no le conviene que el pueblo conozca sus derechos, que conozca sus deberes, porque al fin y al cabo lo único que le interesa es pervertir y embrutecer al pueblo para mantenerlo subyugado. Y es lo que nosotros tenemos que cambiar. Tenemos que virar esta tortilla. No puede ser que en pleno en pleno año 2025 nosotros estemos discutiendo un tema tan elemental como los derechos ciudadanos, porque al fin y al cabo tenemos una constitución de un Estado social, una constitución de un Estado democrático, de un Estado de derecho, no un Estado corporativista, no un Estado clientelista, no un Estado de privilegio. Y eso es lo que nosotros tenemos que discutir, que esta constitución tenemos que hacer la realidad. Y en parte esa sentencia del Tribunal Constitucional es un regalo que se le da del mismo sistema al pueblo para que se pueda zafar de una clase política que ha subyugado a este país bajo un esquema de caprichos y no de constitución, de una guía, porque tenemos una guía que es maravillosa, que es su propia constitución, la constitución de ella, que es la que nosotros tenemos que trabajar para que se haga realidad en nuestro país. Y por eso en el Foro Cívico y Social, en el Frente Cívico y Social y el Frente Pro Candidatura Independiente, estamos trabajando para esto, para que nuestros derechos se reconozcan. Eso es simplemente los derechos de elegir y ser elegido, es simplemente eso. Doctor, cuando Javier en su intervención hablaba de que el TC se extralimitó, ¿qué piensa el foro sobre esa afirmación de Javier Hubiera? Mira, es un absurdo efectivamente pensar y decir una cosa así, es un adefesio jurídico pensar algo así. Yo entiendo que si hubo algo de racionalidad fue en esta sentencia del Tribunal Constitucional que le abre una luz al pueblo dominicano de poder entender que sí tenemos una constitución y que hay un tribunal constitucional que está prestando atención a ese Estado social y democrático de derecho. Entiendo que aquí lo que ha habido es una manipulación donde se ha querido desacreditar al Tribunal Constitucional, cuando lo que hemos visto que el Tribunal Constitucional lo que está es tratando de llamar al orden de que esta constitución hay que respetarla y hay que hacerla realidad, porque esto no es simplemente papeles, letras muertas, y el pueblo dominicano es que va a tener que empoderarse para que esto se vuelva una realidad en nuestro país, y para eso estamos trabajando muchos ciudadanos. Pero a la verdad es que tú piensas, ¿cómo va a ser que hemos perdido tantos años? ¿Cómo puede ser que tenemos 28 años con una ley de educación maravillosa y que no, aún al día de hoy no se ha aplicado? ¿Cómo puede ser que ese programa de PM, de pagar para no matar, pervertir para no matar, en vez de educar y formar buenos ciudadanos, se haya quedado establecido durante 28 años? Esto tenemos que virarle la tortilla, no puede ser. El único capital que tiene cualquier pueblo es su ciudadanía. Ese es el verdadero capital. Tú puedes tener todo el oro del mundo, pero si se lo llevan como se lo están llevando, olvídate que no vamos a salir de la miseria, aunque no han
convertido esta clase política. Doctor, perdone que le interrumpa. ¿Por qué representantes de los partidos políticos, pero que a la vez nos representan a nosotros en el Congreso Nacional, pues dicen que esta expresión la escuché del senador por La Vega y también de su hijo, diputado por la misma provincia o la misma demarcación? Muerto el perro, se acabó la rabia, refiriéndose a las candidaturas independientes. Bueno, la verdad es que la realidad es que el Congreso es un reflejo de lo que es el pueblo. El pueblo no conoce su constitución, tampoco el Congreso tiene por qué conocerla, porque lo de ellos es capricho y estar arriba y mantener al pueblo con una teta puesta en la boca para que no hable, para que no piense, y eso es lo que ellos han logrado. Eso es lo que ellos han logrado. Omitiendo, ignorando nuestra ley de educación, de formar buenos ciudadanos. Eso es lo que ellos han logrado, manteniendo durante 15 años un acto de rebeldía a la propia Constitución, porque el artículo 63, numeral 13, no habla de un deber de que tienen que enseñar nuestra Constitución para que los ciudadanos conozcan sus derechos y sus deberes. Es una obligatoriedad. Entonces, resulta y viene a ser que si nosotros, el pueblo dominicano, no despierta y no terminamos de salir de esta maraña, de esta clase política que nos ha hundido y nos ha llevado donde nos ha llevado, entonces seguiremos nosotros siendo víctimas de la maquinación de ellos. Por eso es que nosotros estamos trabajando para despertar al pueblo, porque al fin y al cabo vamos a heredar cosas buenas como esa propia ley de educación, y vamos a heredar también una constitución de un Estado social y democrático de derecho que tenemos que hacer la realidad. Y yo pienso que las candidaturas independientes son un faro de luz que podrían ayudar a que eso sea una realidad muy pronto, y yo, que soy en ese aspecto muy positivo, pienso que de acuerdo a la misma ley que ellos hicieron, la EN, la Estrategia Nacional de Desarrollo, eso para el 2030 podríamos estar viviendo en ese Estado social y democrático de derecho si efectivamente se viera la tortilla en nuestro país. Doctor, ante el ambiente que se da, el ambiente en el ámbito académico, tenemos información de que ya se ha realizado un primer foro. Por ejemplo, asistimos al de UNIBE. La Universidad Autónoma de Santo Domingo está preparando toda una serie de foros que tienen que ver con la sentencia, el proyecto de la Junta y las candidaturas independientes. Usted puede, pues, destacar algunos puntos que le son favorables para el propósito de las candidaturas independientes 2028, partiendo del hecho de que muchos sondeos que se han hecho de percepción o de opinión pública ya comienzan a medir a aspirantes a cargos electivos para el 28, pero de manera independiente. Claro, ahí mismo tenemos el caso tuyo, que efectivamente hiciste unas declaraciones y yo entiendo que ha sido un boom en toda gran parte de la población que va a esa circunscripción número 1. Y efectivamente, eso a eso que ellos lo tienen, como dijo el senador de La Vega, en desasosiego e incertidumbre, porque saben que como ellos no son auténticos y no tienen nada que ofrecerle al pueblo dominicano, que no sea más de lo mismo, más robo, saqueo, corrupción, endeudamiento, y que a ellos no le importa a este pueblo, y que han demostrado que las necesidades del pueblo para ellos se las resbalan, que la Constitución la ignoran. Entonces, si hay un proyecto de nación, un proyecto de país, donde efectivamente se toma en cuenta esta Constitución del Estado Social y Democrático de Derecho, que es lo que estamos tratando de resaltar, que estas candidaturas independientes vayan por ese camino, nosotros entendemos que ellos no van a tener absolutamente nada que buscar para el 2028, porque definitivamente este pueblo está despertando, y entiendo que llegó la hora de que su tiempo ya pasó. Cada 30 años aquí hay renovaciones. Recuérdate, 66, 96, 30, 31, 61 y así sucesivamente. Yo creo que llegó la hora y el momento de que este pueblo se empodere para que no continuemos hundiéndonos, porque estamos en un barco a la deriva. La realidad es que estamos en un barco a la deriva y no podemos continuar porque este barco está tomando agua. Tenemos que encarrilar este barco y guiarlo hacia un puerto seguro, y ese puerto seguro es el Estado social y democrático de derecho, hacer realidad nuestra Constitución basado
en esos principios. Y cuando logremos esto de encarrilarnos todos, porque al fin y al cabo aquí todos estamos en el mismo barco, lo de la partidocracia, los independientes, todos estamos en el mismo barco, y lo que tenemos que buscar y luchar para que este barco no se hunda como se han hundido otras naciones vecinas que hoy tienen siglos y otras décadas hundidas en la total y absoluta miseria. Quedándole 38 segundos, me gustaría que usted pondere en una frase esa sentencia del Tribunal Constitucional. Fue una sentencia racional completamente. Entiendo que lo que no se ha tomado en cuenta ha sido esa sentencia, porque ni siquiera la Junta Central Electoral la ha tomado en cuenta, y eso hablaremos más adelante. Perfecto. Ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa, pero no quiero que Javier se siente. Ha dicho muchas cosas el doctor. ¿Tú quisieras puntualizar en 2 minutos algunas de las afirmaciones, aseveraciones tan letales que ha hecho el doctor Isaías Ramos, Javier? Claro que sí. En primer lugar, pensaba que íbamos a debatir más sobre el tema de las candidaturas independientes y no por un tema de atacar el sistema de partidos. Pero bueno, quisiera que hagamos una mirada a los países que ya tienen las candidaturas independientes. Adelante. México, por ejemplo, ya lo tiene. Sí. Y si usted analiza las candidaturas independientes de México, se va a dar cuenta que inclusive desde el propio, por la situación que vive ese país, no lo extrapolo totalmente al nuestro, hay candidatos independientes que inclusive han sido totalmente impulsados por el narcotráfico. O sea, el tema de las candidaturas independientes no es un tema que tenemos que verlo tal cual. Y no es un tema que... le hago la pregunta. Tú dijiste la fecha desde cuándo existen las candidaturas independientes en el 1926. país. ¿Cuántos candidatos independientes me puedes nombrar? No recuerdo. Gracias. Entonces, No recuerdo. hay que tener en cuenta que las candidaturas independientes existen. El sistema de partido no va a perecer por ello. Y hay que entender que el sistema de partido lo que nos ha dado a nosotros es estabilidad. Para muestra un botón, Haití. Se destruyó su sistema de partido. ¿Qué se destruyó con ello? Su estabilidad democrática e institucional. Haití es un país con gente, una finca con gente. No tiene ni congreso, ni alcaldías, ni presidente, nada. Es un país totalmente dirigido por bandas en diversos territorios. Y eso sucede porque su sistema de partidos se cayó. Yo invito a que dejemos ese discurso de odio ante el sistema de partidos, que el sistema de partidos es un reflejo de la sociedad dominicana y que todos, así como tenemos que mejorar el país, tenemos también que mejorar el sistema de partidos. Se te acabó el tiempo. Doctor, no me puedo ir a la pausa para cambiar de tema. ¿Usted tiene un discurso de odio, según Javier? Mira, este es un discurso de amor, porque la realidad es que no es que son los partidos los responsables, es esa élite política que los gobierna y que no han demostrado que tienen conciencia patriótica y mucho menos moral. Entonces, nosotros no criticamos absolutamente nada de los partidos políticos. Ojalá nosotros poder hacer nuestras cosas a través de los partidos políticos, pero aquí efectivamente todo esto ha sido secuestrado por esa misma mafia que él mencionó del narcotráfico y la corrupción en nuestro país, que ahora se quiere decir que pueda suceder por las candidaturas independientes. No negamos que podría suceder, todo es posible en nuestro país, porque si no hay una regulación para ustedes, seguramente tampoco la va a haber para las candidaturas independientes. Muchas gracias, doctor. Javier, creo que se te fue la mano. No todas las candidaturas independientes van a ser financiadas por el narcotráfico. No lo he dicho, simplemente he dicho que hay un ejemplo en México de temas que tenemos que cuidar. No he dicho que va a ser así, sino de temas que tenemos que cuidar a través de eso. Perfecto. Tiempo para nuestra primera pausa en este choque de ideas, que de manera creativa en ese comunicado de prensa dijimos que era el primer debate sobre las candidaturas independientes. Cuando regresemos de la primera pausa, voy pues a hacer un anuncio muy importante de algo que va a ocurrir a favor de las candidaturas independientes el próximo miércoles en la mañana en la biblioteca de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Gracias a Javier por hacer posible este primer debate y también al doctor Isaías Ramos. Bien, y de regreso con este primer debate sobre las candidaturas independientes en la República Dominicana, como nos recordaba el licenciado Javier Ubiera, que es delegado técnico electoral por la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral. Las candidaturas independientes no son nada nuevo.
y yo he agregado, datan desde el año 1926, 2 años después de que los marines norteamericanos pues abandonaran en el siglo pasado la primera intervención norteamericana que ocurrió desde el 1916 al 1924. Aquí el anuncio que prometíamos es el siguiente: el próximo miércoles a las 9 de la mañana en la biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, o sea, en uno de sus salones, pues un frente se ha formado, el Frente de Candidaturas Independientes, y allá pues intelectuales, comunicadores, activistas sociales van a fijar una posición no solo sobre la sentencia del TC, sino también sobre el proyecto de ley que ha elaborado la Junta Central Electoral y que ha depositado ante el Congreso Nacional. Reitero, el próximo miércoles 9 de la mañana, Frente de Candidaturas Independientes, pues tendrán un briefing de prensa. Ahorita en el bloque anterior comenzábamos conociendo la opinión de Javier Ubiera como un político delegado técnico electoral de la Fuerza del Pueblo. En este bloque vamos a comenzar apenas 3 minutos, vamos a cronometrar con el doctor Isaías Ramos, un activista social. Él es el presidente del Foro Cívico Social de la República Dominicana y apoya las candidaturas independientes. La pregunta, su valoración sobre el proyecto que ha depositado la Junta para regular las candidaturas independientes. Mira, la verdad que este anteproyecto de ley que mandó la Junta Central Electoral es un verdadero golpe al Estado social y democrático de derecho, es una burla al tribunal, a la sentencia del Tribunal Constitucional, es efectivamente una distopía electoral de las candidaturas independientes. Y efectivamente, si tú te lees la sentencia del tribunal y te lees este proyecto y tú dices, cuánta burla, porque tú ves que comienza todo considerando el artículo 2 de la Constitución, considerando el artículo 7 de la Constitución, el 8, el 39 y todo esto, y efectivamente un neolenguaje, una situación de una burla, porque al final de la sentencia del Tribunal Constitucional, inclusive, porque no puedo extenderme mucho en esto, habla de que la cantidad de firmas tiene que ser similar a la de los partidos políticos y los movimientos políticos, ¿verdad? Y los movimientos políticos y agrupaciones políticas, que debe ser la misma cantidad, en este caso un 2% de los votos emitidos. No, aquí le ponen un 2% de los votos inscritos en la Junta Central Electoral. Pero no solamente eso, entonces pone temas como el financiamiento, que tiene que ser privado. Y nosotros no estamos en contra de eso, todo lo contrario, pensamos que el Estado no puede seguir emitiendo, dándole el equivalente más o menos 5 millones de pesos diarios a esta clase política para que vaya a disfrutárselo en opulentos desayunos y almuerzos y cenas y tomando vinos caros en los restaurantes, mientras en Guachupita tú ves que la gente se muere de hambre. Entonces yo entiendo que efectivamente debe la ley, la Constitución prevalecer, el artículo 39 de nuestra Constitución de igualdad de derechos tiene que prevalecer, y también de elegir y ser elegido. Y es todo lo contrario, porque efectivamente poner tantas trabas a todo esto, y específicamente te menciono estos dos solamente porque no quisiera hablarte del plural, del método Hunt, que para mí eso es contrario a la propia Constitución, porque si estamos hablando de voto directo, ¿verdad? ¿Cómo va a ser que tu voto se pueda transferir a una persona que tú no elegiste, y que tampoco las candidaturas independientes tengan ese beneficio? En este caso, yo entiendo que aquí lo que hay es una verdadera burla al pueblo, lo que se quiere tomar el pelo al pueblo dominicano. De todo modo, yo entiendo que esa sentencia del Tribunal Constitucional daba una luz de cómo debía de hacerse, que era simplemente el mismo artículo 156, 157, redactarlo nuevamente y adecuarlo a esta figura. Doctor, se le acabó el tiempo. Muchas gracias. Javier, el doctor ha dicho muchas cosas, ¿no? Y sobre todo mucho amor para el sistema de partidos. Claro. No. Dejemos claro que sí que lo amo. Dejemos en el closet la ironía. Dejemos en el closet la ironía. Javier, me gustaría que ponderara
lo que se ha considerado un adefesio, un atentado a la participación de los candidatos independientes, el proyecto elaborado por la Junta Central Electoral? Mira, creo en el debate de las ideas y valoro las ideas de los demás. Nunca tildaría de adefesio ni nada por el estilo cuando una persona emite una opinión. Pero sí bien creo que antes de emitir una opinión hay que estudiar a fondo el aspecto del cual se trata. Y hay que estudiar muy bien lo que es la materia electoral para hablar de materia electoral. Y no solo estudiarla, poder vivirla para tener en cuenta qué es la materia electoral. El proyecto lo que ha contenido es toda la posibilidad de que las candidaturas independientes sean, pero también toda la posibilidad de que las elecciones se puedan realizar, se puedan producir. Al parecer lo que se quiere es que los candidatos independientes tengan una libre participación sin ningún requisito, sin nada. Y ni siquiera los partidos ni nadie lo tiene así. Repito, derecho a elegir y ser elegido, pero también la igualdad que establece la Constitución. Los partidos tienen, lo primero es que ya sabemos cuántos son los partidos. Entonces, no vamos a saber cuántos son los candidatos independientes. Los partidos tienen requisitos de inscripción. No van a tener los independientes requisitos de inscripción. Los partidos reciben fondos porque lo establece la ley. La ley no establece que los independientes vayan a tener fondos, pues por lo tanto no se les puede redistribuir. Los partidos establecen plazo, la ley establece plazo para los partidos. También tienen plazo los independientes. ¿De dónde saca usted que los independientes quieren fondos públicos? Bueno, al parecer ha habido una opinión al respecto en la ciudadanía y se ha criticado el que los independientes no lo tengan y los partidos políticos sí. Porque viola un derecho. Se está viola un derecho de igualdad. Bueno, la ley no establece, no es ley, es derecho. La Constitución. Me le resta el tiempo al doctor y me lo sumo a mí, por favor. Está bien, cómo no. La Constitución no establece las candidaturas independientes y los partidos la están aceptando. Los partidos muy bien pudieran eliminar las candidaturas independientes y no lo están haciendo. Y la Constitución no lo establece. Ahora, es la ley la que establece cuáles son quienes van a tener acceso y cómo se le van a dar. Los candidatos independientes no perduran a través del tiempo en el sistema político. Por eso la ley establece que el proyecto, que la organización por la cual se presente va a ser solamente para ese proceso electoral. ¿Y cómo se determina cómo se le van a dar los recursos a los partidos? Con la votación que usted obtuvo. Y si usted no va a perdurar en los siguientes 4 años, entonces ¿cómo va a tener acceso a un financiamiento? Yo creo que tenemos como que analizar un poquito más las cosas para poder establecerlas, no establecerlas alegremente y tener en cuenta cuál es el sustento constitucional, legal, jurídico y la práctica al respecto. Te quedan 11 minutos. Bueno, en esos 11 minutos, 11 segundos. En esos segundos solo quiero decir que la regulación está correcta, la tienen los partidos y la tiene todo el que participa en un proceso electoral y la tienen que tener también los independientes. Perfecto. Doctor, usted tiene la oportunidad de argumentar en un minuto. Es que queda en evidencia. El representante de la Fuerza del Pueblo, que las candidaturas independientes lo que quieren es coger del pastel de la financiación pública. Queda en evidencia que por eso ellos se niegan a cumplir con la propia ley. ¿Usted cree, doctor, que ese es el temor? Doctor, le pregunto. Se niegan a enseñar la Constitución de la República porque quieren a un pueblo embrutecido y pervertido para ellos seguir metiéndole el mismo cuento, la misma historia. ¿Es así? ¿Ustedes, Javier, quieren que este pueblo siga embrutecido hacia la partidocracia, oponiéndose a la participación de los ciudadanos independientes en la política? Evidentemente que no. Eso obedece a una debilidad que tiene el sistema general de educación y el sistema dominicano en realidad. O sea, no debiéramos nosotros estar impartiendo el tema de tránsito en las escuelas, sí, claro, siendo el problema de tránsito uno de los principales del país. ¿Lo estamos haciendo? No. No lo estamos haciendo. Y así tú vas a ver un sinnúmero de cosas que no estamos haciendo como país que debiéramos de hacerlas. No es solo con ese punto, es con muchos otros puntos más que debiéramos de estarlo haciendo. Perfecto. Doctor, y quiero aclarar que el tema no es de un tema de recursos.
Cuando usted termine su candidatura a diputado, que ojalá y salga electo, me gustaría que pudiéramos hablar del tema de los recursos y verás que ese recurso que reciben los partidos políticos es totalmente una cantidad ínfima. Tampoco estoy diciendo que deberían de tener más, soy inclusive partidario de que tengan una mayor regulación con los fondos de los partidos políticos y que tengan que esclarecer más aún los fondos en cómo se invierten o se gastan. Bien, con el permiso de Javier y del doctor Isaías, nuestra última pausa. Cuando regresemos voy a hacer un anuncio muy importante sobre el futuro de estos debates que tienen que ver con las candidaturas independientes. Porque, oigan lo que le voy a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bien, y ya con la parte final, tiempo para agradecer a Dios y a todo el equipo por la realización de este primer debate sobre las candidaturas independientes, que se va a convertir en todo pues un gran proyecto. El sábado pasado, brevemente, recibí una llamada, creo que faltaban minutos para el mediodía, del presidente del Grupo Panorama, que me autoriza a decir lo siguiente: que esta propuesta de debate sobre las candidaturas independientes ya no van a formar parte simplemente de 3 a 4 de la tarde de esta propuesta, sino que Panorama lo va a masificar, lo va a amplificar por todo el país, y si hay que llevarlo fuera del país para que se conozca, así lo hará. Eso me ha autorizado el señor Miguel Medina, porque se lo diga a toda la audiencia. Muchas gracias, mucha gratitud. Javier, 30 segundos para que fije una posición sobre el proyecto de ley y las candidaturas independientes, y qué piensa Fuerza del Pueblo. Menos, las candidaturas independientes están correctas, están en nuestro ordenamiento, a pesar de no estar en la Constitución, y estamos de acuerdo con ellas. Lo único que deben de tener regulación, tal cual como la tiene los partidos y como la tiene todo el que participe en un proceso electoral o en un proceso determinado. Simplemente eso. Perfecto, muchas gracias, Javier. Finalmente, doctor, tiene poco tiempo para... Mira, Javier decía que nosotros somos soñadores. Soñadores de que pasemos de ese estado corporativista a un estado social, de que pasemos de un estado de privilegio a un estado de derecho, y que pasemos de un estado democrático, ¿verdad?, a un estado clientelista, donde que estamos, clientelista. Entonces, efectivamente, ese sueño es noble y vamos a seguir soñando porque se haga realidad esta constitución del Estado social y democrático de derecho, donde todos los dominicanos podamos vivir de forma digna. Se le acabó el tiempo, doctor. Ese debate fue en la pausa, doctor, no fue en el aire. Gracias a Javier Ubiera, delegado técnico electoral por el partido Fuerza del Pueblo, que tiene como líder al doctor Leonel Fernández, 3 veces presidente de la República, por participar en este primer debate. Y listo para una cuarta. ¿Y listo? Para una cuarta. Para una cuarta investidura. Gracias, doctor. Gracias por traer pues toda su narrativa llena de esperanza. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias a Dios que me acompañó a este momento. Gracias a todos los técnicos. Mañana el compromiso de seguir haciendo una televisión de calidad, una televisión que se parece a ti y se parece a mí. Javier, gracias. Gracias a ti. Gracias, doctor. Un placer compartir con el doctor. Me lo caqueaste al doctor.